Lo contábamos recién, ¿no? Nuevas medidas del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Economía tienen que ver con la AFIP, cuestión tributaria, porque a partir de ahora las entidades bancarias deberán informarle a la AFIP las compras que se hagan con tarjeta de débito por encima de los 30.000 pesos. Esto va a tener que empezar a suceder a partir de los próximos días nada más. El banco emisor va a ser quien tenga que avisarle a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Este cambio se produce luego de que el organismo de recaudación decidiera actualizar los montos mínimos para disparar el reporte que desde 2018 estaba en 10.000 pesos y que ahora va a ser de 30.000. En consecuencia, se elevó este mínimo de 30 a 90.000 pesos el piso para realizar el informe en el caso de lo que son acreditaciones. Bueno, un tema que seguramente va a traer discusión, polémica. Hoy se estuvo debatiendo en los ámbitos económicos durante casi todo el día. Nosotros agradecemos la gentileza y vamos a seguir, nos vamos a quedar en este tema porque Ricardo Paulina, tributarista, especialista en este tipo de cuestiones, nos atiende gentilmente como lo hace siempre y lo saludamos desde División Noticias. Paulina, ¿cómo le va? Facundo Ponce lo saluda. Buenas noches. ¿Qué tal, Facundo? Un gusto saludarte. Bueno, ¿cuál es la situación que se ha planteado respecto de esta modificación o esta actualización en realidad que hace AFIP? Hoy fue un tema de debate, ¿no? En los ámbitos económicos. Cuéntenos usted un poco cómo lo ha visto. Bueno, este es un régimen que ya existía, lo que era una vieja resolución, la 4298, que después de 3 años y medio la Administración Fiscal se ha acordado de actualizar los montos. Como bien mencionabas previamente, son 2 tipos de transacciones que se informan, y una estaba en 10.000 pesos y otros en 30.000 pesos. Y lo que han hecho es actualizar, multiplicar por 3 esos montos actualizándolos. Lo que busca es un régimen de información de transacciones financieras, ¿sí? Y que busca darle herramientas respecto de los gastos o inversiones que realizan los particulares para ver si estas se originan en montos que vienen de una economía formal o de una economía informal. Básicamente podemos dividirlo en 2, este régimen de información. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la cuenta, con una cuenta que una tiene en un banco. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder en una cuenta? Primero, son depósitos bancarios. Por otro lado, extracciones. Y por otro lado, el saldo de la cuenta. Las extracciones, los montos de los depósitos, en la medida que en el mes acumulado superen los 90.000 pesos, el banco tiene que reportar esto a la Administración Fiscal. Y cuando el saldo de la cuenta a fin de mes supera los 90.000 pesos, también tiene que reportarlo. La segunda parte de este régimen de información está relacionado con el consumo con tarjeta de débito, sea en Argentina o sea en el exterior. Cuando estos montos acumulados en forma mensual superan los 30.000, el banco tiene que reportarlo. Como verás, digamos, estamos controlados por todos lados, sí, porque esto es uno de los cientos de regímenes de información que existen en la Argentina y que reciben todas las administraciones tributarias. Ahora, Paulina, ¿sí? Esto Perdón. De alguna forma uno imagina que afecta primeramente a los comerciantes, digo porque me parece que mucha gente, el trabajador desde el desconocimiento, podría quizás arrepentirse de una compra que iba a hacer, por esto, ¿no? De la sensación de que te controlan, de que para qué quieren saber lo que hago con mi plata, qué me puede pasar si la AFIP ve que compré por un determinado monto, me van a venir a preguntar. Me parece que puede desalentar cierto tipo de consumo. En definitiva, esto va a afectar a los comerciantes. Exacto, mire, justamente estás tocando un tema, Facundo, delicado. Y yo lo vi en un comercio, donde una gente fue a comprar algo para el campo que necesitaba, y cuando le pidieron los datos para cargar los datos de su quit, entonces él dijo, ¿pero por qué te tengo que dar mis datos? Bueno, no lo compro. Y se fueron. Y el comerciante se ve obligado a cumplir con estos regímenes de información que después van a estar yendo a parar a la Administración Fiscal, y se perdió una venta. Y estamos hablando de montos que son muy bajos. Viene el garrotazo del comprador o de la FIP. No solamente que primero que tiene que hacer el esfuerzo de vender, tiene que competir, ofrecer precios, conseguir los productos, abrir su negocio, trabajar. Y además de eso, tiene que dedicar parte de su tiempo y de su esfuerzo a colectar información para brindar a la Administración Fiscal. La verdad que es muy difícil. Es cierto, digamos, que todos estos regímenes de información le brindan herramientas para poder fiscalizar a la Administración Fiscal.
Pero acá lo que yo creo es que, primero, estos montos son demasiado bajos. En la Argentina tenemos una inflación ya prácticamente galopante, con lo cual los montos no tienen que ser actualizados después de 3 años. Estos montos tendrían que estar siendo actualizados automáticamente y además por montos más importantes. En la Argentina se paga impuestos. Cuando uno trabaja y gana plata, paga impuestos. Cuando ahorra, también paga impuestos. Y cuando gasta, también se pagan impuestos en la Argentina. Paulina Karina Mayoraz los saluda, muy buenas noches. Le voy a hacer una pregunta muy puntual y tiene que ver con el sector monotributista. Estamos en un mes donde este sector tiene que recategorizarse y cuando conoce que en las páginas se cruzan estos datos, este tema no parece nuevo. ¿Cómo impacta en este sector que la mayoría, digamos, tiene que ver con el trabajo autónomo, independiente, autogestivo? Mire, esto básicamente es seguir cazando y seguir buscando sobre aquellos que pagan, porque el que no paga y el que trabaja totalmente fuera del sistema se mueve desde otra manera y no tiene depósitos bancarios y va a hacer compras desde otra forma, y entonces eso no lo van a detectar por ninguno de estos regímenes. ¿A quiénes pueden llegar a detectar? Y aquellas personas distraídas que cobraron algún servicio que no lo facturaron y entonces lo están gastando, y a través de este gasto lo pueden llegar a detectar. La realidad es que a los monotributistas también esto les afecta, porque en la medida en que vean que gastan determinados montos que pueden llegar a ser superiores a lo que están en su categoría o dentro del régimen de monotributo, obviamente después, unida y analizada esta información, pueden llegar a darle perjuicios. Y de paso te comento, el tema del monotributo creo que merece seriamente, al igual que todo el sistema tributario, una revisión exhaustiva. No puede ser que una persona que está en el monotributo, en las escalas más bajas, que son importes muy bajos, tenga que estar pagando impuestos. Un componente de seguridad social para la jubilación y obra social y un componente tributario. No se justifica para los niveles inferiores que tenga que estar pagándose impuestos en este país. Claro, es el pagar para trabajar, ¿no? Este sector también se ha visto muy afectado en la pandemia y ya van 2 años seguidos que sufren aumentos que rondan el 50%, lo vimos en enero de 2021, ahora en enero de 2022, y parece ser que es un sector bastante desamparado, ¿no?, por el Estado en medio de todas estas nuevas medidas. Desamparado están, yo diría, muchos de los trabajadores, y hoy diría que con los niveles de inflación ese es el peor impuesto que está sufriendo la sociedad argentina, que es el impuesto inflacionario y que come los ahorros y el bolsillo de todos los trabajadores. Paulina, lo escuchaba atentamente, ¿no? Trataba de analizar un poco lo que mencionaba. La FIP un poco se muerde la cola, digamos, con estas medidas, porque en definitiva lo único que hace es alentar la venta en negro, la venta sin facturación. Antes, cuando algún vivo, algún comerciante medio chanta te quería vender sin factura, siempre el comprador decía, no, pará, dame la factura, haceme el ticket, pero ahora les conviene a los dos la compra en negro. El comerciante le sigue conveniendo porque no tributa sobre esa venta, y al que compra dice, no me des factura porque te tengo que pasar todos mis datos, es un lío. En definitiva termina alentando eso la FIP, lo mismo que combate. Sí, yo puedo decir que a lo mejor no es la FIP quien termina alentándolo, sino que es el sistema tributario, porque es tan alta la presión fiscal que justamente provoca esto que vos estás mencionando. Digamos, si estamos pagando ya 21% de IVA, estamos pagando entre el 3 y el 6% de ingresos brutos, y también el componente de las tasas municipales, entonces es un importe muy significativo que recae sobre el precio de venta que tiene el consumidor. Entonces, aquellas personas, digamos, que tienen un movimiento económico no declarado, y sí, van a seguir comprando de esta forma, y van a alentar a través de estos impuestos que son excesivos, obviamente que desalienta la formalización del trabajo, sin dudas. Paulina, muchas gracias por su tiempo, saludo grande como siempre. Al contrario, un gusto compartir este tiempo con ustedes, muy amables.